Jorge, que habían visto embarazo, ¿no? Entonces, sí, acabamos. Ay, perdón, digo. Bueno, pues no vieron nada de gineco, por ejemplo, miomatosis, indicaciones del ultrasonido endovaginal o cuándo hacer pélvico y cuándo hacerlo endovaginal, cómo se ve un quiste simple, cómo se ve un quiste complicado. Bueno, mire, vamos esta plática está enfocada a todo lo que es ginecología, nada de obstetricia. La otra plática es todo lo que es embarazo en el primer trimestre, las rutinas que se tiene que hacer, lo que se debe valorar y cuáles son los indicadores de calcular edad gestacional en el primer trimestre y luego cuáles son en el segundo y tercer trimestre los datos de madurez, si hay retraso en el crecimiento y la madurez placentaria, el líquido amniótico, todo lo que es somatometría. Eso lo hice en otra clase, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver todo lo que es de ginecología. Si tienen preguntas de lo que vieron con el doctor Muñoz antes de empezar y si no, pues al final, como ustedes gusten. Doctor, yo tengo una rapidísima. A ver. Es que dijo algo el doctor, bueno, dijo que eran 3 ultrasonidos, ¿no? Uno por cada trimestre, pero no entendí. Es lo que se recomienda. Si es un embarazo normal, que está evolucionando adecuadamente, se debe hacer uno en el primer trimestre para verificar la posición del saco, ver que haya el saco vitelino secundario y ver el embrión alrededor de la semana 6 y que tenga latido cardíaco, generalmente cuando mide 5 milímetros, ¿sí? Y después se hace todo un rastreo para ver que no haya masas en el útero, por ejemplo, miomas, o quistes que se asocian a embarazo, que son quistes funcionales y son quistes de cuerpo lúteo, que son los que van a sostener el embarazo hasta la semana 12, una vez que la placenta toma el control hormonal. Y en el segundo trimestre se recomienda el ultrasonido para ver la somatometría, o sea, ver todas las medidas, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal, grado de maros placentaria, líquido amniótico y todo, que todo esté bien. O se hace uno que se llama estructural, le llaman los ginecólogos, que revisas todo desde la cabeza, columna, abdomen, pulmones, riñones, todo. Y al final se hace uno, sobre todo lo piden para ver si ya hay datos de madurez en la placenta y sobre todo las pacientes que trabajan para calcular la fecha probable del parto y la incapacidad. Generalmente esos son los 3 que se hacen, pero cuando hay sangrado en el primer trimestre, pues lo tienes que hacer por lo menos una semana después de que hiciste el primero, para ver si hay viabilidad fetal o si hay una mala evolución de ese embarazo. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta o no? Sí, muchas gracias, doctor. Sí, es que no tengo problemas con mi micrófono. Creo que no me había escuchado. Bueno, el ultrasonido pélvico y endovaginal, estas serían las indicaciones, sobre todo cuando hay dolor pélvico, cuando se sospecha una masa pélvica, cuando hay datos de enfermedad pélvica inflamatoria, cuando se sospecha una malformación congénita. Para localización de DIU, aquí está un poco no muy utilizado esto, se usa mejor la histerosalpingografía para ver si el DIU está dentro o está fuera. Y para diagnosticar embarazo en el primer trimestre y ver su evolución en el segundo y tercer trimestre. Y sobre todo en pacientes que presentan sangrado transvaginal. Esas serían las indicaciones. Entonces vamos a ver cuándo las ventajas del ultrasonido pélvico y sus desventajas, igualmente las ventajas del ultrasonido endovaginal y sus desventajas. Por ejemplo, para hacer el ultrasonido transvesical, o sea, transabdominal, también como se le llama, sus ventajas es que tenemos una vista completa de la pelvis. Esto ¿qué quiere decir? Que podemos, en caso de que haya una masa que dependa del ovario,
y la masa es muy grande, la podemos rastrear todo completamente y ver si esa masa está comprimiendo al uretero y ver si hay una hidronefrosis secundaria. También en caso que sea un tumor de tipo maligno, podemos rastrear a ver si no hay metástasis al hígado, ¿sí? Y se puede realizar en cualquier tipo de pacientes. Entonces, para realizar el ultrasonido transvesical o transabdominal, es necesario llenar la vejiga. La vejiga nos va a servir como una ventana acústica, es una estructura anecoica y gracias a que es anecoica permite el paso del sonido adecuadamente. Podemos visualizar al útero, que es su ecogeneidad es homogénea y solamente en el centro va a tener una línea ecogénica que es el endometrio. Este endometrio va a ir aumentando de grosor conforme pase el ciclo menstrual. Entonces, este sería el fondo del útero, este sería el cuerpo, y este sería más o menos el cervix, y aquí estaría el canal vaginal. Entonces, las dimensiones normales del útero varían si es un útero prepuberal o postpuberal, pero en la paciente con vida sexual activa, entonces debe de medir más o menos en su diámetro longitudinal de 6 a 9 milímetros y en su diámetro anteroposterior de 3 a 4, y aquí en su diámetro transverso debe ser de 2 a 3 centímetros. Esas serían las dimensiones normales de un útero, y como les menciono, tiene que siempre estar llena la vejiga. Si no llenamos adecuadamente la vejiga, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchas veces se meten asas de intestino y semejan masas complejas o quistes cuando están llenas de líquido. Entonces, una de las reglas que hay que tener en mente es siempre llenar vejiga. Este útero es un útero en anteflexión, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuándo es en anteflexión y cuándo es en retroversión. Fíjense, en el fondo uterino está hacia abajo y en el fondo uterino está hacia arriba. Entonces, esto está en anteflexión y esto está en retroversión, ¿sí? Y aquí ya vemos un útero un poco globoso de una paciente ya multípara, ¿sí? Y sus dimensiones, los todavía están un poquito aumentadas de tamaño, 9 por 6 por 6, ¿no? En caso de algunas malformaciones, como en este caso, esta paciente no había arreglado. Entonces, esto es vejiga, ¿sí? Y aquí debería estar el útero. Entonces, como no había presentado su primera menstruación, se sospechó que tuviera una agenesia uterina. Entonces, hay un síndrome que se llama el síndrome de Rokitansky-Aschoff, en el cual hay agenesia de útero y en algunas ocasiones el riñón derecho ocupa el espacio donde estaría el útero. Ahora, esta imagen también podría corresponder, si no tenemos antecedentes, pero vemos a la paciente que le hayan hecho una histerectomía, ¿sí? Entonces, siempre hay que correlacionar las imágenes con la historia clínica. Entonces, se ve el hígado normal, el riñón derecho, el riñón izquierdo, y vemos hacia la fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda que no hay ninguna ectopia renal. Como les mencionaba, también una de las indicaciones, este es un ultrasonido transvesical, vemos vejiga, y esto que está aquí vemos un útero. No sé si alcanzan a ver qué serían estos. ¿Sí? Pues serían dos endometrios, ¿no? Este sería un endometrio. Okay. Y este sería el otro endometrio. Entonces, podemos diagnosticar algunas malformaciones como sería un útero bicorne, o sea, tiene dos cuernos, ¿sí? Para el diagnóstico de las malformaciones
uterinas, lo mejor es la resonancia, ¿sí? Entonces aquí vemos las dos cavidades y aquí vemos los dos orificios. O sea, esto sería un útero bicorne y bicolis, tiene dos orificios cervicales, a veces puede ser un útero bicorne con un solo orificio cervical y es un útero bicorne unicolis, ¿sí? Entonces acuérdense, para diagnosticar adecuadamente las malformaciones se tiene que hacer resonancia. A veces una de las indicaciones es que el ginecólogo no encuentra los hilitos del DIU y le van a hacer un ultrasonido. ¿Qué tipo de ultrasonido sería? Pues es un transvesical. Esta es la vejiga llena. Aquí vemos el fondo uterino y esta línea que se ve ecogénica, ¿sí? Esto es endometrio y esta línea ecogénica que está en una posición baja. ¿Qué creen que es? Es un dispositivo, un DIU que condicionaba sangrado por la posición baja. El DIU siempre debe estar acá arriba, a nivel del fondo, acá. Este es endometrio y este es el DIU. Generalmente los DIU son más ecogénicos que el endometrio porque a veces son como una T de cobre en este caso. A ver, ¿para qué les gusta esa imagen? Es cuando ya está implantado. ¿Mande? Es la mórula. El blastocisto, no sé. No, cuando hay embarazo, lo primero que vemos es el saco, alrededor de las 4 semanas. Es un saco con un anillo ecogénico por la reacción residual. Y entre la semana 4 o 5 vemos adentro de ese saco otro saquito que es el saco vitelino, que es lo que confirma que se trata de un embarazo intrauterino normal, ¿sí? Y después ya vemos el polo cefálico. Pero esto, fíjense, se pierden si no tienen datos clínicos. Por eso siempre es muy importante la correlación de la imagen con la historia clínica. Esta paciente le habían hecho una histerectomía por un cáncer cervicuterino y regresa para su control anual. Entonces, esto que están viendo aquí es la vejiga. Fíjense dónde está. Es el traductor aquí en la pelvis. ¿Sí? Esto es vejiga y dentro de la vejiga tenía un implante tumoral. ¿Sí? Entonces aquí debería estar el útero. Entonces se lo quitaron por el cáncer y en el chequeo anual le salió una metástasis a la vejiga. A ver, vamos a hacerlos pensar un rato. ¿Esto qué sería? La vejiga. La vejiga, muy bien. ¿Y esto? Hasta aquí. No, todo esto. Útero. Útero. Y esto es endometrio. Entonces, ¿aquí qué estaría? Vagina. ¿Y qué tiene? No, ¿qué tiene? Líquido. Bueno, esta es una niña, o era más bien como de 11 años, que no había presentado su menstruación y empezó con dolor pélvico y se le hizo el ultrasonido y esto que están viendo aquí es sangre en la vagina. Se conoce como hematocolpos, ¿sí? Y este hematocolpos es secundario a un himen no perforado. Entonces, a veces no llega la primera menstruación porque tiene un tabique y eso impide que salga la sangre al exterior. Entonces, es causa de dolor y es la manera de diagnosticarlo, siendo un ultrasonido transabdominal o transvesical. Y cuando hay sangre en el endometrio, es una hematometra. Y cuando está en vagina es hematocolpus. Cuando hay hematometra, en una mujer ya posmenopáusica, lo que hay que sospechar es un cáncer cervicuterino que está ocluyendo el cérvix. Cuando hay hematocolpos en una paciente joven,
¿sí? Lo que hay que sospechar es que sea un tabique o un himen imperforado. Bueno, ya vimos algo del ultrasonido transvesical. Las desventajas, ¿qué serían? Pues que novio de tiempo requiere vejiga llena, por eso se le dice a la paciente que 1 hora antes de su cita tome aproximadamente como 1 litro de agua y que llegue con ganas de orinar, o sea, que la vejiga esté llena. Si la vejiga no está llena, pues vamos a tener un mal diagnóstico, se puede meter un asa y jugarnos una mala jugada. Cuando el útero está, el fondo está hacia atrás, es que está en retroversión, no podemos valorar adecuadamente todo lo que es el fondo uterino, y sobre todo pacientes que tienen cicatriz quirúrgica de cesáreas o de laparotomías y que buscan una colección, pues a veces es difícil por la cicatriz, ¿sí? Y también pacientes muy obesas es difícil, por el panículo adiposo tan grueso, es posible que no se tenga una imagen adecuada. Entonces, esas serían las desventajas. Bueno, vamos a hablar algo del ultrasonido endovaginal. Aquí sí no necesitamos llenar la vejiga, ¿sí? En cuestión de tiempo, pues es más rápido. Y como el transductor son transductores de alta resolución y están en contacto con el tejido, nos van a dar una mejor valoración del tejido. Se puede realizar en pacientes que son obesas, en pacientes que tienen útero en retroversión, así como en pacientes que tengan cicatrices quirúrgicas, ¿sí? Entonces, vean el detalle del miometrio. Todo esto es el grosor del miometrio y esto es el endometrio y este es un endometrio trilaminar, o sea que es un endometrio que ya está a punto de tener su menstruación. Es un endometrio de tipo secretor y vemos la medida del útero, 7, acuérdense que dijimos que de 6 a 9, de 3 a 4 y de 2 a 3. Y aquí lo vemos en el transversal. Aquí está el endometrio y ahí está el aspecto trilaminar. Y este seguramente es un folículo de Graf, que es el folículo que va a ovular o que se va a romper. Cuando este folículo no se rompe, entonces se hace un quiste folicular, que generalmente son quistes menores de 5 centímetros y que de un ciclo al otro generalmente desaparece sin necesidad de ningún tratamiento. Entonces, cuando quieran valorar el parénquima uterino, pues es mejor, o valorar el grosor del endometrio, es mejor hacer el ultrasonido endovaginal. Miren cómo se ve un DIU, muy ecogénico, ¿sí? Este es el endometrio normal y esto sería el DIU. Cuando vean esta imagen así, hay que preguntarle al paciente si no tiene un DIU. Y aquí estaría todo lo que es el fondo, el cuerpo, y aquí viene el canal endocervical. Ese lo ves en el corte transversal. Se ve así porque como es longitudinal, si fuera transversal probablemente vieras esto y algo acá hacia abajo, que es la T. Bueno, ¿cuáles serían las desventajas? Pues que tiene un campo de visión limitado, sobre todo si es una masa ovárica grande, no la podemos delimitar adecuadamente. Si es una paciente que todavía no ha tenido relaciones sexuales, pues no podemos hacer el endovaginal. Y si es una paciente que trae dolor por un quiste o por un embarazo ectópico o por una endometriosis o por una enfermedad pélvica inflamatoria, el mover el transductor puede ocasionar poco de dolor. Entonces, cuando hablamos de flexión, es el eje del cuerpo uterino en relación al cérvix. Entonces, esto sería en anteflexión. Aquí está el endometrio, este es el fondo uterino, el cuerpo, y aquí estaría el cérvix, y este ya es vagina. Entonces, cuando hablamos de versión, ¿sí? Es cuando el eje del cérvix está en relación acá con la vagina, ¿sí? Generalmente el fondo queda hacia abajo o hacia atrás, y eso esto sería en retroversión, cuando el fondo está hacia arriba
es en anteflexión. Entonces, eso es nomás para orientar al ginecólogo. Entonces, resumiendo, las ventajas del transabdominal o transvesical sería que podemos una pelvis entera, tenemos una visión global de los anexos y sobre todo podemos valorar adecuadamente grandes masas. Sus desventajas es que hay que llenar la vejiga y muchos pacientes tienen incontinencia y no logran llenar adecuadamente su vejiga, por lo que en algunas otras ocasiones tendrá que hacerse el endovaginal, perdón. Pacientes obesas que son difíciles, ¿sí? Que tienen mucho panículo adiposo, no, o tienen un útero en retroversión, también es una desventaja. Ahora, las del transvaginal, pues tiene todas estas ventajas, que son transductores de alta frecuencia, no necesita vejiga llena, pacientes obesos se pueden rastrear adecuadamente, igual con útero en retroversión. Define mejor las masas anexiales de asas intestinales. Si hay dudas, se mete el Doppler, ¿sí? Mayor detalle en caracterizar una masa pélvica. La única desventaja sería un campo de visión limitado y que la paciente sea núbil. Entonces, aquí están la gran mayoría de las malformaciones uterinas congénitas. Normalmente el útero tiene una forma triangular en un corte transversal. Esto sería un útero didelphus, que son dos cuernos, ¿sí? Este sería un útero bicornis bicolis, que tiene dos orificios. El útero didelphus tiene una forma como de B, ¿sí? O sea, este ángulo está aumentado. El útero bicornis pues, es un solo orificio. El útero arcuato es una forma triangular. Un útero septado, vemos un tabique. Subseptado es un tabique incompleto y a veces nomás hay un solo cuerno. Entonces, mire, las malformaciones uterinas las podemos diagnosticar por ultrasonido. En este caso sería un útero bicorne. Aquí está otro caso de un útero bicorne con algo de líquido en las cavidades endometriales. Y cuando es un útero bicorne, hay que tener cuidado porque se va a embarazar en uno de los sacos, ¿sí? Y en el otro saco no vamos a ver producto y vamos a ver una colección. Entonces, algunas gentes que pueden confundirlo con un embarazo gemelar y con un producto no viable. Pero si vemos dos cuernos, pues, entonces hay que tener en mente que es una malformación. Este caso que ya lo vimos por resonancia es un útero bicorne bicólico. Y aquí tenemos un útero bicorne unicolis. Aquí está la cánula que llena un solo orificio cervical, un cuerno, su trompa que pasa adecuadamente el contraste y del lado derecho otro cuerno con su trompa también que está permeable. Y de este lado tenemos un útero bicorne con dos orificios cervicales. Cada orificio se comunica con una trompa. Entonces, lo ideal sería, se diagnostican por ultrasonido y se confirman si no hay otras alteraciones por resonancia. Y en algunos casos, si la paciente se empieza a estudiar por infertilidad o esterilidad, pues el estudio ideal sería la hístero y ahí se diagnostica la causa, en este caso, que es una malformación. Aquí tenemos otro mejor amplificado. Fíjense la trompa, qué delgadita está. Miren, unas trompas normales y luego aquí ya pasa el contraste de la cavidad peritoneal. Bueno, ya sea que se haga un ultrasonido pélvico o un ultrasonido endovaginal, esto es lo que hay que valorar, ¿sí? Esto es lo que recomienda la Asociación Americana de Ginecología cuando se hace un ultrasonido pélvico endovaginal. Primero hay que valorar el útero, su forma, tamaño, situación, luego el endometrio, el grosor, los ovarios, el volumen, la forma. ¿Saben cuánto miden los ovarios normales en una paciente pospuberal? No. ¿Mande? Pues el volumen normal es 10 más menos 5 cc. Hay que valorar el fondo de saco posterior para la búsqueda de líquido libre, valorar los anexos en caso de embarazo, ver si no hay quistes de cuerpo lúteo o ver si no tienen teratomas.
¿Y las trompas de falopio se valoran por ultrasonido? Bueno, las trompas de falopio en condiciones normales no se ven, solamente que tengan líquido, que tengan un hidrosalpingo. ¿Cómo? No, aquí tengo mi teléfono silenciado por lo mismo. Entonces, las trompas de falopio les menciono que no se ven por ultrasonido en condiciones normales, a no ser que tengan líquido, eso se llama hidrosalpin, o bien pus en un piosalpin. Y esto muchas veces la obstrucción tubárica es causa de infertilidad o esterilidad. Bueno, como les mencionaba, ya sea que se haga pélvico o endovaginal, el útero generalmente va a estar localizado en el hueco pélvico y nos sirve de referencia llenar la vejiga. En este caso, nos sirve de una ventana acústica y vemos un útero normal en anteflexión y aquí vemos el endometrio. Aquí está el endometrio y aquí alcanzamos a ver algo de los ovarios. Y cuando se hace endovaginal, pues vean el detalle, es mejor para ver el miometrio y el endometrio. ¿Sí? Y aquí tenemos un pequeño quito. Ahora, la forma generalmente es una forma piriforme, le llaman. ¿Sí? El tamaño, pues ya lo mencionamos, de 6 a 9, 3 a 4 y de 2 a 3. La ecogenicidad generalmente es hipoecoico y solamente el endometrio es una línea central ecogénica. Entonces aquí está el transductor endovaginal, este sería el cérvix y este es el fondo uterino. Entonces aquí está el miometrio y aquí está el endometrio. Entonces esto es un útero en anteflexión y en transversal el útero agarra esta forma triangular. ¿Sí? Y aquí está la cavidad endometrial, un endometrio trilaminar. Entonces, cuando se hace pélvico, pues vejiga llena, el cuerpo uterino, fondo, endometrio, cérvix y canal vaginal, y aquí está el transversal o coronal y el endometrio. Y aquí estamos viendo cómo llega el jet ureteral. A veces metemos el Doppler color para ver los jets ureterales. Se pueden hacer reconstrucciones en 3D o en 4D, como guste, según los equipos. Esto sería el endometrio y aquí estamos viendo la cavidad uterina adecuadamente. Bueno, como les decía, se puede hacer diagnóstico de malformaciones. ¿Qué tipo sería este? A ver. ¿Bicornio? Es un útero bicornio, unicolis, y este es un útero arcuato. Aquí tiene arcuato. ¿Mande? Septado, tienes que ver un tabique aquí que lo separa. ¿Cuál? ¿Este? No, porque tiene los dos cuernos totalmente. Entonces, cuando es septado, no llega hasta abajo. Pero eso es más por resonancia que por ultrasonido. Muchas veces el diagnóstico definitivo se hace por resonancia y se buscan otras malformaciones como agenesia renal o riñones ectópicos. Entonces, otro de las rutinas es valorar el endometrio. Entonces, como les mencionaba, generalmente la mayoría de las mujeres reglan de 1 a 5 días, entonces esa es la fase menstrual. El grosor llega a ser de 1 a 4 milímetros y siempre va a haber líquido en la cavidad y en algunas ocasiones material ecogénico, que son coágulos. Del 5 al 14 el endometrio se empieza a poner un poco de mayor grosor, que es la fase proliferativa, puede ser temprana o tardía, y llega a medir hasta 9 milímetros, y aquí ya se vuelve ecogénico. Del día 15 al 28 es la fase presecretora, y es cuando el endometrio tiene su mayor grosor, 16 milímetros, y agarra un aspecto trilaminar. No es lo mismo
una paciente posmenopáusica que llega con un grosor de 16 milímetros con sangrado transvaginal. Esa paciente o tiene una atrofia, o tiene un pólipo, o tiene un CA, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante ver el grosor del endometrio y ver si la paciente es posmenopáusica o no. Y aquí estaría el fase temprana, ¿sí? El endometrio, ¿sí? En fase de menstruación, ¿cómo va cambiando? Miren, aquí está delgadito y aquí ya está un poquito más grueso, aquí ya está más grueso, y de tal manera que en fase presecretor es cuando el endometrio tiene su mayor calibre, ¿sí? Y aquí vemos ejemplos, una fase temprana proliferativa, una fase ya casi proliferativa tardía y una fase ya premenstrual, ¿sí? Bueno, cuando vemos líquido en la cavidad endometrial, ¿qué debemos sospechar? Si hay amenorrea, que se trate de un embarazo temprano. Si la paciente tiene una amenorrea de unas 4 semanas y con prueba positiva de embarazo, pues hay que sospechar que sea un embarazo temprano. Si no tiene amenorrea y tiene antecedentes de algún legrado o alguna instrumentación, puede ser que quede alguna sinequia ahí, una banda fibrosa y está obstruyendo el orificio cervical. La otra es en la paciente ya posmenopáusica que tenga un cáncer y que obstruye. Y también en algunas ocasiones puede ser que posparto se queden restos y haga una deciduitis y una endometritis, y esto también se puede tener líquido y ser una infección. Entonces, mira, aquí está un endovaginal con el útero algo en retro. Aquí está la imagen ecogénica de un DIU, ¿sí? Aquí hay líquido. Entonces, DIU, la paciente tenía flujo, desecho, y entonces pues, se estaba condicionando una endometritis ahí. Aquí está el DIU y todo esto es líquido. Este es el DIU y esto es líquido. No sé si les mencionó el doctor Muñoz de un estudio que se llama sonoístero. Creo que todavía no veo. Sonoístero, ¿no? Bueno. Bueno, ahorita vamos a ver en qué consiste. Mira, esto es el endometrio, ¿sí? Y hay algo de líquido, pero hay algo también aquí que parece como una masa, ¿sí? Entonces, cuando vemos un endometrio grueso, puede ser que sea un pólipo, un mioma submucoso, o puede ser un tumor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahorita vamos a ver. Entonces, cuando vemos engrosado el endometrio, puede ser un pólipo, un fibroma submucoso, hiperplasia, cáncer, un DIU, un embarazo temprano, ya sea intrauterino o bien fuera del útero, extrauterino. Entonces, en este caso, aquí está, es un ultrasonido endovaginal, vemos la cavidad endometrial, hay algo de líquido y vemos una masita pequeña ecogénica en relación al miometrio. Y se hizo una histerectomía y aquí vemos la cavidad endometrial, y esta imagen que se ve aquí, redondita, es un pólipo. En otros casos vemos el endometrio grueso y vemos múltiples imágenes quísticas dentro de ese endometrio grueso, ¿sí? Esto es una hiperplasia quística del endometrio y puede producir sangrados intermenstruales. Esto es lo que se conoce como sonoístero. ¿En qué consiste? Aquí vemos
un ultrasonido endovaginal, vemos el endometrio y dentro del endometrio vemos una masa ecogénica, ¿sí? Entonces, volviendo al diagnóstico diferencial, puede ser un pólipo, un fibroma, una hiperplasia, un cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos este estudio, sonohístero. ¿En qué consiste? Se hace un aseo a nivel de labios mayores, se introduce un espejo vaginal, se localiza el cervix y se pasa una sondita. Esa sondita no hay que inflar el globo con aire, porque el aire, acuérdense que es enemigo del ultrasonido, se infla con poquita solución salina y posteriormente se empieza a pasar solución salina a través de la sonda y llenamos la cavidad endometrial. Y este engrosamiento que se ve aquí, pues corresponde a un pólipo, ¿sí? Todo esto es el pólipo. Aquí está otro caso donde vemos un endometrio grueso, ¿sí? Mide 12 milímetros y vemos el miometrio normal. Hacemos la sonohístero, ¿sí? Y llenamos la cavidad con solución salina y no vemos que haya como en este caso, un pólipo. Entonces, esto, endometrio grueso, es una hiperplasia del endometrio, no más. No hay masa como tal. Aquí está la sonda, miren, ¿sí? Esta es la solución que metimos nosotros y aquí está perfectamente otro pólipo. Entonces, este estudio se llama sonohístero, nomás sirve para ver, llenar la cavidad endometrial. No podemos valorar, a diferencia de la histerosalpingografía, las trompas, ¿sí? Porque metemos solución salina y no se ve. Miren, aquí está otro caso. Este es el canal endocervical, acá estaría el cervix, este es el cuerpo, y en el fondo uterino es un útero en retroversión, y aquí vemos el endometrio grueso. Sí. Si no ves la vejiga, es endovaginal. Y entonces, sí, no, pues esa es la ventaja del endovaginal, que valoras todo el útero en sentido longitudinal, y vemos aquí el endometrio muy grueso, miren, ¿sí? Y se hizo la sonohístero y vemos el líquido de la cavidad y delimita adecuadamente este pólipo, que medía como unos 3 centímetros más o menos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una paciente que ya no reglaba y presenta un sangrado? Entonces, el 75% es por atrofia, ¿sí? Por falta de hormonales, pero casi un 10% puede ser un cáncer. Entonces, todas las pacientes con sangrado posmenopáusico hay que medir adecuadamente el endometrio y si está grueso, hay que llevarlo a una biopsia para llegar al diagnóstico o una hiperplasia o un cáncer. Los pólipos, pues ya vimos que se puede hacer la sonohístero y se diagnostican muy adecuadamente. Esta es una paciente que llegó con sangrado transvaginal, es una paciente posmenopáusica. ¿En qué pensarían? Miren, ¿qué sería esto? ¿Atrofia? No. Pues está entre el cérvix y la vagina. Acá estaría la vejiga. Este es el endometrio. Y miren, todo esto es una colección, es un hematometra, perdón. ¿Sí? En el útero. Todo esto es útero, un útero grande. Acá andaría la vagina, esta es vejiga. Entonces esto fue un sea cervicuterino que estenosaba el cuello cervical y por eso tenía esta colección hemática ahí. Bueno, entonces siguiendo la rutina, ya vimos el útero, vimos endometrio, ahora vamos a continuar con los ovarios. Entonces los ovarios prepuberales generalmente son menores de 2.5 cc
y llegan a tener algunos folículos, los cuales van a ser menores de 1 centímetro. Los que nos interesan son estos, los ovarios postpuberales, que el promedio es 10 más menos 5 cc, y van a tener múltiples folículos, los cuales cuando llega a ser el folículo en maduración, llega a medir hasta 2.5 centímetros. Y también hay que valorar los ovarios de las pacientes posmenopáusicas, ya que al 15% pueden tener quistes y confundirlos con tumores ovarios. Entonces, el ovario premenopáusico pues, tiene algunos folículos. Posmenopáusicos son ovarios que se atrofian, ¿sí? Entonces, el ciclo normal, o sea, aquí sería un folículos inmaduros, luego llega a haber un folículo dominante, luego esto, ¿qué es el cumulus ophorus? A ver, este es el folículo dominante, el folículo de Graf, más o menos entre el día 12-16, y dentro del folículo hay esta estructura. ¿Qué es el cumulus ophorus? ¿No es el óvulo que va a liberarse? Exacto, es el óvulo que va. Entonces, cuando se hace fertilización in vitro, hay que agarrar este folículo con esto y luego ya con el espermatozoide hacen la fertilización en vivo, in vitro. Si no hay fecundación, ¿sí? Se hace un quiste de cuerpo lúteo o un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es lo que va a sostener el embarazo en las primeras semanas. Y después, este es el cuerpo lúteo, ¿sí? Y al final se hace el cuerpo blanco o albicans, que ya es un folículo degenerado. Entonces, cuando se hace fertilización in vitro, se tiene que hacer un ultrasonido entre el último día, del último día que deja reglar al día siguiente, para ver si no queda un quiste folicular y no hay que darle los hormonas estimulantes de los folículos, porque si no se rompe y ya no es candidato. Y el otro ultrasonido se hace entre el día 8 a 12 para ver qué folículo va a ser el que va a producir el cumulus ophorus, y ya cuando el folículo dominante mide entre 14 y 18, entonces cuando el ginecólogo toma ese folículo y ya es cuando hace el procedimiento. Entonces los los ovarios los podemos localizar por los vasos anatómicos, que es la arteria y la vena ilíaca, son anteriores a estas estructuras, esta es la arteria y esta es la vena, y vemos esta estructura de forma ovoidea con múltiples imágenes. Es muy común que los ginecólogos le digan que tengan quistes, ¿sí? Y hay pacientes que tienen una ovulación dolorosa, se conoce como síndrome Mittersham. Entonces, si llega a un ginecólogo en ese día que está ovulando con dolor y ve esta imagen, pues va a decir, tienes quistes en los ovarios. Y entonces, pues, las operan innecesariamente. Entonces, todas las mujeres tienen folículos. Y esos folículos los vamos a agarrar en diferentes estadios. Entonces, si lo vemos en el día 14, va a haber uno mayor que es normal que llegue hasta 2.5 y en algunas ocasiones 3 centímetros, pero son folículos normales, ¿sí? Y aquí tenemos la evolución. Estos son folículos, ¿sí? En el embrión, folículos en la pubertad, ya en folículos maduros se rompen y se forma el cuerpo lúteo. Aquí están folículos pequeños, aquí está este grande que mide, el más grande mide 1.1 centímetro, ¿sí? Y aquí está el folículo, el antro folicular, y aquí vemos el ovocito, y aquí vemos el cumulus ophorus, y aquí está el folículo que va a ovular, y aquí está el cumulus ophorus. Aquí es cuando la paciente es ideal para la fecundación in vitro. El seguimiento de folicular, hay programas que ya traen los equipos de ultrasonido actualmente. Entonces cada folículo se le da un color
y se va siguiendo. En este caso, el naranja o el rojo van a ser los folículos dominantes, ¿sí? Entonces, es un programa que ya traen los equipos. Lo podemos ver por resonancia igual, el ovario con todos los folículos en la periferia, y aquí ya tenemos un folículo hemorrágico, ¿sí? Bueno, entonces, en los ovarios tenemos 3 tipos de quistes funcionales. ¿Los vieron? No. No, todavía no. Pues no sé qué han visto, pero vamos a seguirle. Bueno, ¿cuáles son las arterias terminales del útero? Sí, las Las arterias. arcuatas. Ay, no sé. Exacto. Entonces, no, las terminales, las que están. Entonces, esas arterias arcuatas en las pacientes posmenopáusicas se calcifican, y a veces gente que no tiene experiencia dice, son miomas calcificados, y no, son las arterias arcuatas. Bueno, los quistes funcionales, como ya lo mencionamos, los ovarios tienen folículos. Estos folículos crecen y a mitad del ciclo ovulan, se rompe el folículo y no hay problema. Pero cuando no se rompe, se hace un quiste folicular. Son quistes funcionales, no hay que tocarlos cuando miden menos de 5 centímetros. Cuando miden más de 5 centímetros, tienen riesgo de que sangren o se rompan, y entonces sí hay que operar. Los otros tipos de quiste funcionales dentro del ovario es cuando hay un embarazo y son quistes de cuerpo lúteo. Tampoco hay que tocarlos, estos se reabsorben alrededor de la semana 12, 14, una vez que la placenta toma el control hormonal. Y el otro tipo de quistes, que son los más raros, son los quistes tecaluteínicos. Estos quistes se asocian a embarazos múltiples y enfermedad trofoblástica del embarazo, que es la mola incompleta, la mola invasora y el coriocarcinoma. Estos quistes pueden persistir a pesar de que la paciente se le hace legrado, o en algunos casos se le hace histerectomía, y son los que hacen que las gonadotrofinas permanezcan altas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno. Entonces, los quistes funcionales son los foliculares. ¿Cómo se ve un quiste por ultrasonido? Anecoico. Ajá, ajá. Anecoico. O sea, todo muy bien. Es forma redonda u ovoidea, pared delgada, casi imperceptible. Es anecoico, que no tiene ecos en su interior y tiene reforzamiento posterior. Y si le metes el doble color, no tiene vascularidad ni en el interior ni en la periferia. Eso sería un quiste simple. Y podemos diferenciarlo de los quistes complejos, que puede ser un quiste endometriósico, un quiste hemorrágico, un absceso tubovárico, un embarazo ectópico, un endometrioma, etc. Ahorita los vamos a ver. Entonces, miren, son bien redonditos, ovoideos, pared apenas perceptible, anecoicos y reforzamiento posterior, y este mide menos de 5 en todos los diámetros. Aquí está el ovario, hay unos folículos, y aquí está este quiste. Aquí está otro caso, el ovario derecho. Esto es algo del parénquima, y todo esto es puro el quiste, que mide 3 por 2. Esto es un quiste folicular. Y aquí estaría cómo se verían los quistes simples: líquido homogéneo, refuerzo posterior, ausencia de tabiques, ausencia de áreas sólidas, ausencia de flujo, pared homogénea, ¿sí? Y si reúne todos estos criterios, pues es un quiste funcional de tipo folicular. Aquí está otro quiste, ¿sí? Aquí está. Ahora, los quistes de cuerpo lúteo los vamos a ver siempre que hay embarazo, ¿sí? Entonces, aquí está el saco gestacional, el anillo ecogénico, ¿sí? Aquí está el saco y aquí hay un quiste. Un quiste, seguramente, seguramente, de tipo hemorrágico, ¿sí?
por el material ecogénico. Aquí está el endometrio grueso por la reacción de Acidual hacia afuera del útero, hacia el anexo derecho vemos el saco gestacional con el anillo ecogénico y en el lado izquierdo vemos un quiste. Entonces, cuando vemos embarazo, ya sea intra o extra, y vemos un quiste, es un quiste de cuerpo lúteo. ¿Sí? Entonces, los quistes de cuerpo lúteo se reportan como un ovario RAT1, ¿sí? Que es un quiste que puede tener pared gruesa, ¿sí? Tiene una imagen, algo de ecos en su interior, ¿sí? Pero siempre lo vamos a encontrar con embarazo. El otro tipo son los quistes tecaluteínicos, como se asocian a enfermedad trofoblástica. Todo esto es el útero, y el útero está ocupado por una imagen con múltiples cavidades anecoicas, que son las vellosidades coriónicas, ¿sí? No vemos saco, y si hacemos prueba de embarazo va a salir positiva y no va a haber correlación entre la fecha de menorrea y la elevación de las gonadotrofinas coriónicas. Vean el ovario grande, ¿sí? Mides el volumen, son 61 cc, y acuérdense que debe ser 10 más menos 5. A esta paciente le hicieron un legrado, ¿sí? Y posteriormente seguía con sangrado y con elevación de las gonadotrofinas. Entonces, muchas veces esta mola llega a ser invasora y del endometrio se penetra el miometrio y produce estas como fístulas, que son las que están produciendo el sangrado y la elevación de las gonadotrofinas. En algunos casos hay que hacer histerectomía porque aunque se embolicen, muchas veces no es completa y puede persistir con sangrado. Es que no hay producto. Ajá, sí. Se conoce como enfermedad trofoblástica gestacional, en el cual no hay saco como tal, sino hay una degeneración de las vellosidades coriónicas y del aspecto como medusa, esponja de mar por las cavidades. Y te digo, esta paciente me tocó a mí en el seguro y fue una paciente desgraciadamente primigesta que terminó en histerectomía por 3 meses después del primer lengrado, seguía sangrando, seguía con gonadotrofinas muy altas y los ovarios no disminuían de tamaño. Se le hizo la histerectomía y acabó el problema. Ajá. Se penetra, es que la enfermedad trofoblástica es la mola simple, en que es pura degeneración de las vellosidades coriónicas, la mola invasora, que sería como un carcinoma in situ, y el coriocarcinoma, en el que ya hay metástasis a pulmón, hígado y cerebro. Entonces, siempre que sea una mola, hay que hacer estudios de control, tanto con gonadotrofinas como ultrasonidos, después del legrado. Algo que es muy común es el síndrome de ovarios poliquísticos. No sé si han oído de este síndrome. Sí, bastante. Es una triada, son pacientes obesas, son pacientes que cursan con infertilidad y tienen hirsutismo, vello en la cara y barba, y tienen jiba cervical. Entonces, este síndrome, en un 30-40% los ovarios van a estar aumentados de volumen, van a ser promedio 15 cc, van a tener más de 5 quistes entre 5 y 8 milímetros. En el otro 30% el ovario está dentro de lo normal y en un 25% el ovario es subcoico sin quistes. Y el otro 5% el ovario está aumentado de volumen, ese iba a ser isocoico el útero. Entonces, cuando vemos ovarios poliquísticos, hay que correlacionarlos con el perfil hormonal, que es la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que van a estar las dos, pueden estar elevadas.
Doctor, entonces ¿se puede hacer el diagnóstico sin que haya quistes en el ovario? Si la paciente te llega con estas características, sí, pero la gran mayoría están Ok. aquí, ¿sí? Ok. Puede tener infertilidad, puede tener obesidad, hirsutismo y puede tener el ovario dentro del volumen normal. Eso no quiere decir que no tenga ovarios poliquísticos, el síndrome como tal. Sí, o sea, con el fenotipo de la paciente más el perfil hormonal y lo corroboras con ultrasonido. Ahorita vamos a ver los criterios por ultrasonido para decir cuándo es un ovario poliquístico. Entonces, este señor, este autor, Takahashi, da a los ovarios de diferentes tipos. El tipo 1 sería 5 formaciones sonolúcidas dentro del ovario, el tipo 2 entre 5 a 10, el tipo 3 más de 10 y el tipo 4 múltiples formaciones destruidas por todo el ovario. Entonces, mire, aquí está, esta paciente era una paciente obesa con hirsutismo y este es el ovario derecho, el volumen está 13, pero miren cómo tiene múltiples imágenes, ¿sí? Y aquí está otro, son ovarios con múltiples y el volumen es 19. Aquí es importante la correlación clínico-laboratorial. Ahora, también puede haber quistes complejos. Estos quistes puede ser el quiste hemorrágico que agarra un aspecto como de red de pescador, el endometrioma que es generalmente pacientes que tienen menstruación dolorosa, ¿sí? El absceso tubovárico, son pacientes que tienen enfermedad pélvico-inflamatoria, los dermoides que ya hemos visto, que son los teratomas o quistes maduros o inmaduros, el embarazo ectópico, y tener cuidado que un quiste complejo puede ser un tumor, un tipo cistadenoma. Entonces, los quistes simples no hay que hacerle nada, los quistes hemorrágicos y los endometriomas hay que seguirlos, ¿sí? Igual que los teratomas, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo clásico de un quiste hemorrágico, donde tiene este aspecto de red de pescador, múltiples septos, ¿sí? Que son bandas de fibrina. Entonces, el primero ver si la lesión que estamos viendo está dentro del ovario o está fuera del ovario. Luego, el patrón de reconocimiento por ultrasonido y después ver si tiene bajo o un alto riesgo, lo cual podemos ignorarlo, seguirlo o hacer evaluación por tomografía, resonancia o cirugía. Entonces, los quistes simples no hay que hacerles nada, los quistes hemorrágicos, los endometriomas hay que seguirlos, el teratoma maduro, pues hay que llevarlo a cirugía y si es otro quiste, tener la posibilidad de que puede ser maligno. Ahora, los criterios de un quiste para sospechar malignidad es que tenga múltiples septos, que tenga septos gruesos, que haya engrosamiento focal de la pared, o bien que tenga un componente sólido dentro de una estructura quística y a veces que tengan flujo. Entonces, en base a esto podemos decir que tiene bajo o alto riesgo y la resección deberá llevarse a cabo en base a los estudios de imagen. Por ejemplo, si los septos son mayores de 3 milímetros, es un dato de malignidad. Si tiene un nódulo sólido y que tiene vascularidad, también es un criterio de malignidad. Si tiene proyecciones papilares, es un criterio de malignidad, igual si tiene componentes sólidos irregulares dentro de una masa quística. Entonces, todo esto son criterios de malignidad. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Eh? Se ve bien negra Igual, la igual y si le da otra, doctor. ¿Mande? Si le cambia la siguiente diapositiva, ¿no? No. A ver, bueno, no sé. Es que si me salgo de aquí voy a perder más tiempo. Vamos rápido.
¿No tienen preguntas, dudas? No, todo bien. Bueno, bueno, ok. ¿Qué hago? Ah, Ah, ¿se está cambiando solo? sí. Ah, ¿Eh? No, se está si regresando. Igual y quiere, si la póngale cierra, esto. doctor. Ajá, ¿Eh? si la cierra con el botón. Escape. Ajá. A ver, espera. No error. Voy a ponerle fin y luego me Ajá. regreso. Sí, ¿Dónde iba? ahí está. Espera. Bueno, entonces esos son los criterios de malignidad. Ok. No sé qué está pasando, se volvió loco esto. Sí. Ah, a ver, ahí está. Me lo voy a poner en... No. A ver. No, no me da. Entonces, si quiere, no presente, o sea, nomás ponga No la... más, ok. Entonces, miren, las lesiones benignas, BIRAT2, como el mama, aquí son ORAT, serían el quiste hemorrágico, el dermoide, el endometrioma, esas serían y el hidrosalpins. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces miren, aquí tenemos un quiste complejo. Está aumentado el volumen del ovario, 37. Todo esto es el ovario derecho y tenemos un material ecogénico. Esto puede ser un quiste hemorrágico, pero si no tenemos estudios previos, entonces tenemos que hacer un seguimiento para que todo este material se reabsorba y el ovario vuelva a su tamaño normal. Si sospechamos que no es un quiste hemorrágico, entonces le podemos mandar marcadores tumorales y esperarnos un mes ya con los resultados de los marcadores tumorales. Si son negativos, pues entonces rastrear el otro mes hasta que desaparezca. Si no, pues hay que hacerle una tomografía para ver estudios de extensión. Estos son los endometriomas, que son los que se conocen como quiste chocolate, que es sangre vieja, son pacientes que presentan una menstruación cíclica. Cada mes tiene una menstruación dolorosa. Vean el ovario derecho con un quiste folicular y del ovario izquierdo está totalmente ocupado por este material hipocoico, que es un quiste endometriósico que mide 179 cc. No entran estas. No sé qué pasó con esas. Bueno. Si quiere, o sea, no presente y ponga la pantalla completa del PowerPoint, pero sin presentar. Ok. A ver. Vamos a acabar ya. Entonces este sería un dermoide, ¿sí? Acuérdense que los dermoides se van a ver ecogénicos por la grasa, ¿sí? Generalmente es una masa quística con un nódulo sólido y ecogénico. Es muy característico los dermoides, que pueden ser teratomas inmaduros, como en este caso, que es pura grasa, o teratomas maduros cuando ya vemos grasa, calcificaciones, ¿sí? Otra vez esta cosa. Entonces, no sé, pero ya no las paso. Doctor, ¿y si cierra la aplicación de PowerPoint y luego la vuelve a abrir? La cierro.
Ajá. En donde si pone el mouse para abajo, Aquí. más para abajo, como para abrir las aplicaciones de la computadora. Ay, Dios. Ya, que ¿No? mejor no les pongo esas ya. Sí, no va a hacer que salga peor. Ya nomás lo que quiero es que vean ¿qué me falta? Ya nomás. Ya varios ya vimos. Vámonos a tumores ya de una vez. Ya no salen de esas, creo. Entonces, miren, este es el ovario izquierdo normal. A ver, vamos a sacar. El ovario izquierdo normal con sus folículos, ¿sí? Y el ovario derecho es una masa quística con un nódulo sólido irregular, con proyecciones ahí, miren, papilares, ¿sí? Entonces, pues esto sería un cistadenoma del ovario, es un tumor maligno. Aquí tenemos septos gruesos, ¿sí? Tenemos un componente quístico dentro de una masa quística con proyecciones papilares, con engrosamiento de la pared. Este también es un cistadenocarcinoma. Por último, líquido en el fondo del saco posterior. Este líquido, como habíamos mencionado, se puede ver en embarazos tempranos, en caso de posovulación, o bien en caso de endometriosis, o bien en caso de que haya ascitis, ya sea por ruptura de víscera hueca, sangre, o bien ascitis en una pancreatitis. Entonces aquí vemos transvesical, vejiga llena, el útero, cavidad endometrial con algo de líquido, y aquí vemos algo de líquido en el fondo del saco posterior. Cuando hay líquido libre, este es uno de los sitios donde hay que buscarlo, en el fondo del saco posterior y a nivel del espacio de Morrison, que es entre el riñón y el hígado. Vean, entonces cuando vemos demasiado líquido, ¿sí? Como en este caso, aquí está el endometrio, aquí está el anexo izquierdo, también hay líquido, y pues hay que sospechar todas las patologías, puede ser ruptura de un quiste, puede ser ascitis pancreática, puede ser que tenga enfermedad pélvica inflamatoria, etc. También hay que valorar las regiones anexiales para la presencia de líquido libre y en este caso de masa. Miren, esto es un ultrasonido endovaginal y aquí estamos en el anexo derecho. Esto sería un saco gestacional y el doble anillo es un embarazo ectópico, ¿sí? Aquí está, sí, porque está fuera del útero. Está fuera, o sea, el útero quedaría aquí, esto está fuera, ¿sí? Acá por acá quedaría el útero y este está hacia el anexo derecho y este es el quiste de cuerpo lúteo en el anexo izquierdo. Esta es imagen compuesta. Y entonces cuando vemos ya el saco gestacional y el saco vitelino, pues es un embarazo como unas 5 o 6 semanas, no roto. Ajá. Sí, acuerde que el ultrasonido tiene una capacidad visual de 180 grados. Entonces tú lo pones en el centro, por decirlo así, lo tienes en la mano y está en la línea media, por decirlo. Lo mueves un poquito hacia tu mano izquierda, ¿sí? Y vas a ver el anexo del lado derecho de la paciente, ¿sí? Pues si trae sangre, sí. Lo mueves poquito hacia el otro lado y ves el otro anexo. En caso de que tenga sangre, la sangre irrita mucho y cualquier movimiento que le hagas con el traductor le va a condicionar dolor, ¿sí? Entonces aquí está, mira, el útero, el endometrio por la reacción decidual y aquí ya tenemos el saco gestacional, el anillo ecogénico, todavía no tiene saco vitelino, entonces tiene como 4 semanas más o menos. Por último, las trompas de falopio no se ven por ultrasonido, ya sea pélvico o endovaginal, a no ser que tengan líquido. Este es
el estudio ideal para ver las trompas. Aquí está la sondita, llenamos la cavidad uterina y vemos las trompas, ¿sí? Aquí están obstruidas, no hay paso del contraste. Esto es un hidrosalpinx, o sea, está obstruida la trompa. Aquí ya vemos que sí pasa el contraste a la cavidad peritoneal. Y esto es un estudio normal. Aquí está, empezamos a hacer el estudio. Se toma una placa simple previa para ver si no hay calcificaciones. Y empezamos a llenar la cavidad uterina, el cérvix, el cuerpo y el fondo. Y aquí ya vemos que pasa hacia la trompa derecha y empieza a salir a la cavidad peritoneal. Y aquí está la trompa derecha, igual sale a la cavidad peritoneal y aquí viene la izquierda. Entonces sería un estudio normal. Esta paciente tiene un hidrosalpinx, mira, aquí se queda y se dilata y tiene dilataciones con áreas de estenosis y de este lado se ve la trompa toda tortuosa dilatada por un hidrosalpinx. Y aquí está, de este lado, la derecha, no pasa y tiene múltiples dilataciones de tipo saculares y de este lado se empieza a colectar aquí. Esto, si le haces un ultrasonido, puede semejar un quiste, ¿sí? Y aquí está la trompa dilatada, se quita la sonda y se toma un vaciamiento y vemos que no hay paso del contraste de la cavidad peritoneal. Estas imágenes que se ven aquí se pueden diagnosticar por ultrasonido como un hidrosalpinx. Se ve como un choricito así dilatado, ¿sí? Aquí está la trompa derecha y acá se hizo la íster y se corroboró el hidrosalpinx derecho. También tenía otro del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál sería el método ideal para localizar el DIU? Mira, este es un espejo vaginal. Aquí está la cánula. Este es un globo que inflaron con agua. Este es el útero. Esta es la trompa del lado derecho y la trompa del lado izquierdo. Y miren el DIU. Está afuera. ¿Sí? ¿Cómo anda? Pues aquí, bien. ¿Quieres? Faltaría nomás algo de los miomas, que es una de las indicaciones más comunes para el ultrasonido. Los miomas. Yo creo que mejor nos esperamos, ¿no? ¿Sí? Porque no está Orlando. Sí, no vi que no se conectara, no participó. Bueno, si quieren le paramos ahí el miomas y nos echamos la siguiente todo, miomas y embarazo. Al cabo se embarazo. Ok, sí, ¿Eh? mejor. ¿Sí? Está bien.